Hola, primero puedes decir su nombre y la fecha de hoy. Bueno, buenas noches. Soy Lázaro Panosian. Hoy es 27 de julio. 27, Perdón, 24 de 24. julio. Hoy es 24 de julio. em, Y Eso. empezamos. Y Sí. empezamos la entrevista. ¿Me puedes contar un poco sobre tu familia al lado de tu papá? Sobre el genocidio, puede ser antes, durante o después del genocidio, lo que sepas. Bien. Em, yo vengo de descendencia armenia por parte del linaje de mi padre. Quien llegó aquí a Uruguay fue mis bisabuelos, mi bisabuela María y mi bisabuelo Sarkis. Llegó primero mi bisabuelo en el año 1921 aproximadamente, escapando del genocidio. Y luego llegó, luego de hacer los papeles acá para que pudiera viajar mi bisabuela, viajó un año después, creo aproximadamente, ya con él. Mi bisabuela estaba embarazada de su primera hija, y luego vinieron ellas dos juntas para acá. Vinieron de Artiol, creo que se llamaba el pueblo donde ellos eran, que ahora actualmente está en Turquía. Era un pueblo sobre el mar Mediterráneo. Y eso es un poco la historia que empecé a conocer ahora, hace pocos años, porque siempre en nuestra familia se decía que veníamos de Marash, pero con un familiar que encontramos en Buenos Aires empezamos a conocer un poco más de la historia de nuestra familia, porque mi bisabuelo no hablaba mucho, hablaba un poco de armenio mezclado con turco y no se acostumbró al idioma de acá. Entonces era muy callada, mi bisabuela principalmente, porque su esposo falleció muy joven, y, hablaba muy poco y no quería contar su historia, también por temores que tenía y eso. Y bueno, un poco ahora con una de sus nietas que conocimos en Buenos Aires empezamos a saber un poco más de la historia de ellos. Mi bisabuela tuvo 8 hijos acá, y creo que tenía aproximadamente 8 hermanos, de los cuales solo vino una acá a Uruguay y el resto quedaron allá y no los conocimos. Y bueno, por ahí sería cómo llegaron acá, cómo llegó mi familia acá. Se instalaron en el Cerro cuando llegaron acá en Montevideo, que el Cerro es un barrio de personas inmigrantes. Por lo general, en aquellos tiempos, todos los inmigrantes cuando llegaban iban a vivir al Cerro, porque allí estaban los frigoríficos y las fábricas y les daban trabajo por muy poco dinero, pero conseguían trabajo de inmediato. Y por eso se instalaban en las cercanías. El Cerro es un barrio que todas sus calles son nombres de países. Está Estados Unidos, Grecia, Armenia, está Turquía, está todos los países, todas las calles tienen nombre de países. Y mi familia, la gran mayoría, siguió ahí viviendo en el Cerro hasta el día de hoy. Y bueno, hasta ahí. Ese sería cómo llegó la familia aquí. ¿Y cómo conociste a la familia en Buenos Aires? Por contactos, o sea, yo los conocí hace poco, mi padre y mi tío principalmente ya la habían conocido, pero empezamos a tener un poco más de contacto ahora que ellos venían para acá. Ellas son hija, de la primera hija de mi bisabuela. La primera hija de mi bisabuela falleció ya hace mucho tiempo también, que es la que vino de allá de Armenia. Una historia que siempre se dijo en la familia era que ella había nacido en el barco de camino hacia acá y que no se sabía qué nacionalidad tenía porque había nacido en el barco. Pero después descubrimos que esas son historias que se fueron creando en la familia, como justificando cuando los niños hacían preguntas y eso, se justificaban con historias, pero más o menos la verdad la empezamos a saber hace poco. Sí. Y ahora empezamos a tener más contacto. Ella vino para acá, nosotros hemos ido para allá. Y quisiéramos conocer también mi primo, el más grande de todos. Mi abuelo tuvo 2 hijos, mi tío tuvo 3 hijos y mi padre tuvo 3 hijos también. El más grande de todos nosotros se fue a vivir a Armenia ahora hace 9 años y empezó a indagar un poco para ver si podía encontrar familiares, y algo encontró, algunos datos, pero no conocimos todavía familiares que estén viviendo allá, que seguramente haya,
Algunos tal vez estén viviendo en otro país, que se hayan ido también para otro lado, pero hasta ahí sabemos por ahora. Sí. ¿Y qué voy a preguntar? Sus abuelos, ¿conociste a sus abuelos? A mis abuelos, sí. Mi abuelo en realidad es armenio, mi abuela no. Mi abuelo es el cuarto de los 8 hermanos, es el cuarto. Conocí a casi todos, mis tíos abuelos, digamos. Y nada, a mi abuelo lo conocí y era siempre decían que era el calco de su padre, siempre me dijeron a mí que era la viva imagen de su padre. Y lo mismo mi padre es muy parecido a su abuelo. Mi padre no lo conoció a su abuelo, sí conoció a su madre, María se llamaba, era muy callada, una mujer muy callada, como te había dicho, tenía tatuajes, siempre le preguntaban, tenía los números de que cuando la habían capturado allá en Turquía, siempre le preguntaban por los tatuajes y ella no quería hablar, no quería decir nada. Y bueno, siempre en mi familia nunca tuve tanto, al principio en mi familia nunca tuvimos tanta conexión con la colectividad, pero después, bueno, capaz me estoy adelantando. No, está bien, perfecto. No teníamos, en mi familia nunca tuvimos tanto contacto con la colectividad más que las comidas que se hacían por lo general, hasta que mi tío decidió llevar a mi primo a un colegio armenio. Cuando lo decidí llevar al colegio armenio, ahí empezamos a tener mucho más contacto con la colectividad, íbamos al colegio, todos mis primos y mis hermanas, fuimos al colegio armenio y de ahí empezamos a ir después al club Gramián. También íbamos al club UGAB a hacer natación, tenía una gran piscina, hacíamos natación en el club UGAB, veníamos al club Gramián también a hacer scouts, deportes, también estábamos en las distintas instituciones que hay acá, de Unión Juventud Armenia, Jomenet Men, Hamaskain, también danza. Y como que los que empezamos a tener mucho más contacto con la colectividad fuimos la generación mía de ahora, la mía y la de mis hermanas y mis primos. Fuimos los que empezamos a adentrarnos más y a estar más presentes. Y actualmente estamos básicamente los 5 presentes, el 6º está viviendo en Armenia. A raíz de haber entrado acá en la colectividad, conoció a su actual esposa, que es de Córdoba, Armenia también, y se fueron a vivir los dos para Armenia. Y bueno, ahora actualmente estamos en todo, acá en Uruguay somos una colectividad chica y todos hacemos todo, básicamente. Todos hacemos scouts, todos hacemos deporte, todos hacemos danza, como que todos en algún momento de nuestra vida estuvimos en las distintas instituciones y grupos y todo. Actualmente yo estoy en el conjunto de danzas, Shiraz. Fuimos, creo que es una forma muy, muy linda de compartir la cultura que sea a través de la danza. Más allá, yo he estado en deportes, en scouts, y creo que la danza es lo que más te permite transmitir y disfrutar, más que transmitir, disfrutar uno mismo de la cultura. El año pasado fuimos a Armenia a bailar, en Kayastán, estuvimos bailando en Yerevan, en Gyumri, y en otros lugares que no me acuerdo ahora. Estuvimos en Dilijan, en Gyumri, en Yerevan y en otro escenario más también. Tuvimos 10 días y fuimos a hacer nuestras presentaciones de allá y la verdad que se disfrutó muchísimo poder bailar allá. Y también fue mucho lo que recibimos del público, que nos decían que a tantos kilómetros de Armenia, casi 14.000 kilómetros de distancia, podamos seguir manteniendo la cultura. Y bueno, eso estuvo muy lindo. ¿Y cuándo empiezas tu amor para las danzas armenias? En el colegio Norcesian, cuando arranqué el colegio teníamos danza. Al principio teníamos danza, algunos años tuvimos danza mismo ahí en el colegio con distintos directores. Y después se empezó a hacer como una modalidad de ir del colegio Narcesian todos los viernes, venir aquí al Club Gramián
nos traían en autos de distintos padres, íbamos todos los niños en 6, 7 autos, todos ahí adentro, y veníamos para acá, a veces más niños de los permitidos, pero bueno, eran otras épocas. Y veníamos aquí al club los viernes, merendábamos, luego del colegio a las 5 de la tarde, merendábamos aquí y teníamos danza aquí. Y ahí empecé a tener mis primeros contactos con la danza. Luego de adolescente dejé de estar bailando y en el 2019 comencé de nuevo a bailar aquí ya en el conjunto aquí Shiraz, que ya estaba bailando hace tiempo y con un director que es un director que sabe muchísimo de danza, vive en Buenos Aires, se llama Bahram Hampartsumian, que la verdad que el estilo que él tiene es un estilo muy, muy high-stancy. Nació en Armenia él y luego se vino a vivir para acá. Y bueno, hasta el día de hoy, desde el 2019 que retomé, hasta el día de hoy seguimos bailando y muy contentos la verdad. ¿Y cómo organizaron este viaje a Armenia con el grupo de danza? El grupo está formado desde el año 73, si no me equivoco, y ya había viajado en Armenia en el año 87 aproximadamente. Entonces queríamos volver a ese sueño de todos, porque desde hace, te diría que como 20 años que el conjunto quiere volver a Armenia y bueno, por distintos motivos no se podía. Y este año quisimos hacerlo. Empezamos entre todos los integrantes del conjunto a hacer distintos eventos para poder recaudar y poder financiarnos el pasaje. Y bueno, así comenzamos haciendo un sábado a un mediodía aquí en el club, Manteux, para que vengan todos a comer y ahí podíamos recaudar. Otro día hacíamos una kermés de juegos con niños. También se hacían rifas, que son vendés las rifas y para luego sortear un premio entre todas aquellas personas que compren, y así de a poco con distintos eventos y cosas íbamos haciendo la recaudación para poder viajar. En el medio también mucho ensayo de danza, que venían los directores y ensayábamos todos los fines de semana prácticamente, trajes a nosotros con ayuda de personas que saben, modistas y eso, íbamos haciendo nuestros propios trajes para poder presentar allá, y fue todo un proceso muy lindo, y después verlo concretado allá también. Además, ese viaje yo lo uní, en mi caso particular, se casaba, mi primo que vive en Armenia, se casaba allá en Armenia. Entonces, y se casaba una semana antes del viaje a Armenia. Entonces aproveché y uní ese viaje, hicimos un viaje familiar. Sí. Entonces viajé con toda mi familia de acá, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Todos viajamos allá para ir al casamiento y ya de paso me quedaba para las presentaciones. Sí. Y estuvo muy bueno. Hay una cosa única de las bodas armenias. Sí. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Sí, sí. Acá, por ejemplo, nunca había, solo una vez viví una boda armenia muy parecida a lo que se hace allá. Que es de un amigo que también baila en el conjunto, Micael, que se casó hace un par de años, y fue realmente como yo veía las bodas en los videos, digamos, las veía las bodas allá. Y ahora cuando fui a Armenia, lo confirmé con la boda de mi primo. Fuimos todos primero fue a una iglesia donde además el Serpazán que estaba en la iglesia fue un Serpazán que estuvo en Argentina también, entonces hablaba en español y bueno, hicieron todo para que todos pudieran entender y eso. Y la boda fue no me acuerdo ahora el nombre, pero era una bodega que estaba a los pies del Monte Ararat. Entonces fue muy linda cómo se dio el recibimiento de los casados, con todas las tradiciones que acá no estamos tan acostumbrados. Se le ponía el pan lavalla aquí en el hombro, se le daba miel también a la madre, mi tía le daba miel en la boca a ellos, el recibimiento con la música a todo lo que da también, y la verdad que fue muy lindo. Comenzó a las 3 de la tarde y terminamos como a las 2 de la mañana. Y también eso lo mezclamos un poco, mi primo lo mezcló un poco, la cultura armenia con la cultura de aquí de Sudamérica, porque la música también era
poquito armenio, después un poquito de música latinoamericana, música armenia, Daddy Yankee, Armenchik, de Daddy Yankee, Armenchik, íbamos cambiando de uno a otro. Sí, Estuvo muy qué bueno. linda. Sí. ¿Y por qué le daban miel en la boca? Sinceramente no sé para qué era, pero vi que lo hacía. Sí, un costumbre o algo. Sí. Hay otras costumbres populares para las bodas. Aquí en Uruguay O en Armenia, puede ser los dos. Ujú. Mucha comida, la mesa llena. Y después, sí, yo creo que lo que más me quedó grabado fue el recibimiento, la entrada al lugar de la boda de los novios. Eso fue, a medida que iban entrando los novios, iba empezando la música, el de hall, el de zurna, iban empezando a sonar y ahí empezaban a llegar todos los invitados que estaban dispersos por el lugar, a arrimarse y empezar a bailar todos juntos. Eso es lo que más tengo grabado de esas dos bodas principales que viví con mucha tradición armenia. Ese recibimiento era como que acogía a todos los invitados, acogían a los dos que se casaban y la verdad que estuvo muy lindo eso, el sentir ese recibimiento entre todos. Sí, bien lindo. ¿Y fuiste a otros lugares o partes en Armenia con su familia antes de hacer las danzas con su grupo? Sí, estuvimos viajando, bueno, fuimos a distintos lados, a Dilijan, al lago Sevan, estuvimos en moto de agua. Yo ya conocía Armenia antes de haber ido ahora, había viajado en 2018 y un poco la gran mayoría de los lugares ya los conocía, los lugares típicos. Viajé por primera vez a Armenia en el 2018 con el grupo Scouts, con Jomenet Men, al Jomenet Menagan Jamboree que se hace en Armenia cada 4 años, y viajé en el 2018. Y ahí conocí con muchos de mis amigos de acá y de Argentina también. Fueron mis primeros pasos allá en Armenia. Fuimos al Monte Arakats, fuimos a distintos monumentos, Sardarabad, el monumento Sisarnagapert. Cuando fui la primera vez en 2018, habré estado 20 días en Armenia, fui 5 veces al monumento Sisarnagapert, las 5 veces con distintas personas. Iba de noche con amigos y nos quedamos ahí en silencio mirando el fuego. Estuvo muy bueno. Y ahora cuando fui también, habré estado 15 días y 2 veces fui al monumento de Sisarnagapert. Bueno, después fuimos a Garni, a Kegark, a Jorvirap, al templo... al templo de Garni. Y bueno, varias regiones más. En el 2018 llegamos a ir a Artsaj también, que ahora con mi familia no pude. Fuimos a Artsaj con toda la región, nos quedamos 2 días. Estuvo muy lindo también porque fuimos a distintas casas de familia y nos estuvieron contando las personas ahí, cómo vivían, sus vivencias. Y estuvimos jugando, que les gustó mucho a los chicos de ahí, al fútbol, porque acá ahí tenemos otras habilidades, los de Latinoamérica, para jugar al fútbol. Sí. Y se quedaban muy sorprendidos. Cuando hacía juegos con la pelota y eso, los niños allá quedaban muy sorprendidos, la verdad. Y eso fue muy lindo también. ¿Y puedes hablar de su primer viaje y cómo sentiste cuando llega allá para la primera vez? Sí. La primera vez que fui, ya desde el inicio fuimos, creo que desde Moscú llegamos a Armenia. En el aeropuerto en Moscú, ya cuando te acercabas a la puerta, empezabas empezaba entre todos, como que empezábamos a sentir emoción, creo que era, o no sabría cómo describirlo. Ya las personas con las que viajabas en el avión ya eran todas personas armenias, Hayastan-Si. Un poco también el olor dentro del avión se percibía. Nosotros decíamos hay olor a pastarmaca dentro del avión. Y cuando llegamos fue como que todos medio que estábamos como sin palabras, algunos estaban llorando. Yo no soy muy de expresar mis emociones,
pero algunos de mis compañeros estaban llorando y cuando se abrió la puerta, luego de embarque, nosotros llegamos a la noche, nos estaban esperando algunos de la delegación de Homenetmen y algunos de la delegación de Homenetmen de aquí que ya estaban desde antes allá. Nos recibieron con Pan Lavage, mismo en el aeropuerto, con Pan Lavage, una banda que estaba tocando el Journal de Joven, todo. Y ahí fue pura emoción, la verdad, pura emoción. Apenas llegamos y aterrizamos el avión y mismo nuestros compañeros que estaban allá nos lo hicieron sentir así y estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Sí. ¿Piensas que hay muchos jóvenes que quieren mover allá o que quieren salir de Montevideo? ¿Cómo? No entendí. La mayoría de los jóvenes que son armenios aquí en Montevideo Uh-huh. quieren quedar o quieren vivir allá en Armenia o solo quieren como salir de Montevideo a otra parte, no debe ser Armenia, pero... Sí, acá en Uruguay hay muchas personas. Yo particularmente por el momento no. Yo prefiero quedarme acá, sí ir de viaje, pero volver, porque tengo muchos amigos acá y mi familia también. Pero conozco muchas personas que van, bueno, mi primo es uno, y tengo amigos que el año pasado, este año se fue, una de nuestras amigas de aquí del club también se fue a vivir para allá. Hace un par de años también, creo que conozco 8 o 9 personas que se fueron a vivir a Armenia. Están viviendo allá. Y también aquí en Uruguay tenemos muchas personas que se van a otros países también de Europa, Argentina. Hay muchos jóvenes que de aquí de Uruguay prefieren otra vida que no es la de acá. Yo en particular no, está bien, lo acepto, igual que varios se quieran viajar para allá. Sí. Y para hablar más de tu niñez, ¿puedes explicar un poquito el ambiente political, si fuera muy fuerte o no sé, si tienes algo que contar sobre esto? ¿En qué sentido? ¿Aquí en Uruguay? Sí, en la comunidad puede ser también. ¿El ambiente político? Mm. Sí, aquí en Uruguay creo que está bastante, en Sudamérica, está bastante metida la política en la cultura general. Mismo en la política aquí uruguaya, creo que tenemos una cultura donde importa la política. Aquí en Uruguay, por ejemplo, el voto es obligatorio. Una persona que va a votar al presidente, mayores de 18 años, obligatoriamente tienen que ir a votar, ya sea que voten a quien sea o voten en blanco, no estén de acuerdo o estén de acuerdo. Obligatoriamente se nos inculca que porque es un derecho también, ¿no? Un derecho elegir a las personas que te gobiernan. Y creo que mismo por eso también un poco en la colectividad armenia hay muchas personas que se involucran en la política de Armenia, mismo por la cultura general que ya tenemos aquí en el país, les interesa también la política de allá. En lo personal no me interesa mucho la política, no me interesa muy poco la de mi país, entonces me va a interesar mucho menos la de Armenia, porque a mí me interesaría si estuviera viviendo ahí para poder realizar los cambios que yo quisiera realizar o lo que sea. Sí creo que es importante, pero simplemente me informo con lo que preciso, pero no trato de no adentrarme, porque creo que es un poco perjudicial para cada uno también. Sí. Querer estar metido mucho en eso, no. Prefiero ir más por el lado cultural y por lo que me hace bien y nada más. ¿Piensas que la mayoría de los jóvenes son metidos en la cosa política ahora? Los jóvenes armenios. No sé si la mayoría. Yo creo que la mayoría últimamente es todo lo contrario. Prefieren no meterse en lo político para no tener conflictos, tal vez por falta de interés también, o tal vez puede ser por falta de interés. No quiere decir que no estén informados. Yo creo que hoy en día con las redes sociales están muy informados. Aquí en Uruguay también las distintas instituciones se encargan de que llegue
porque también aquí en Uruguay tenemos un problema del idioma, que el idioma armenio yo creo que se está perdiendo cada vez más, porque en las casas no se habla. Yo antes hablaba mucho más y entendía mucho más el idioma armenio, porque fui toda la escuela, fui a la escuela armenia, pero como en mi casa no se siguió hablando armenio, no lo perdí el idioma. Me doy mucho más cuenta cuando voy a Armenia que hay muchas cosas que no entiendo, pero un poco las recupero. Sí sé escribir, sé leer, pero el poder comunicarme se me dificulta mucho. Creo que aquí las instituciones se encargan de que la información pueda llegar traduciéndola. Entonces todo lo que se traduce, ahí es de la forma que se pueden llegar a informar a los jóvenes acá. No te podés informar directamente de allá por un tema de idioma, que eso es una de las faltas, digamos, que tiene la cultura acá, me parece, la colectividad acá, perdón. Pero sí, en general creo que la mayoría no está tan interesado en meterse en temas políticos, sí en informarse. Y también es un poco difícil, porque la política en Armenia es muy distinta a la de aquí de Sudamérica. Es muy difícil de entenderla, principalmente para los jóvenes. Y aún más difícil, si es más difícil entenderla, es mucho más difícil transmitirla. Yo he intentado explicarle a mis amigos de aquí que no son armenios, intento explicarle cuáles son los conflictos que suceden hoy en Armenia en lo exterior, actualmente con Azerbaiyán, con Turquía, y también los conflictos que existen internos en Armenia. Pero se me dificulta, yo los entiendo, pero se me dificulta mucho hacérselo entender a mis amigos, porque tienen otra cabeza que no es la que hay allá, es una cabeza más de aquí de Sudamérica. Sí. Entonces está. ¿Y cuáles son las partes de la cultura que son más importantes para ti? Para mí, las más importantes es la danza, sin dudas, y un poco también por cómo nos perciben aquí en Uruguay la comida, pero porque creo que la comida en sí es la herramienta más importante para llegar al resto de las personas que no son armenias. Les encanta nuestra comida. Les meshun, shawarma, sarma, el basterma, todo les fascina a la gente que no es armenia. Creo que la comida es la principal para llegar a otras personas, pero internamente creo que la danza es lo que más transmite, alegra. La danza y la música, las dos cosas. Creo que es lo principal para mí, y es lo que nos caracteriza, lo que nos distingue de otras colectividades. También el idioma, pero como te decía, es la falta que tenemos aquí. El idioma, las letras armenias son muy particulares, que no existe nada parecido en el mundo. Me pasó cuando yo utilicé las letras armenias en un trabajo de la facultad. Yo estudié diseño gráfico, y una vez en una materia que era tipografía me pedían crear un alfabeto nuevo. Me pedían crear un alfabeto, y utilicé mucho de las letras del alfabeto armenio y mezclado con el alfabeto latino, digamos. Y les asombró mucho a mis profesores cuando les mostré el trabajo. No conocían el alfabeto armenio y les gustó mucho. Tuve que crear un alfabeto, no tenía nada que ver con las letras armenias ni con las letras latinas, pero les gustó mucho que me nutriera de eso para poder crear el alfabeto ese. Sí. Y estuvo muy bueno, la verdad. Lindo. ¿Y cómo transmitió la cultura armenia su padre a ti? No mucho, porque mi padre nunca estuvo tan metido dentro de la colectividad. Sí. Era una persona mucho más reservada, pero creo que sí lo hizo al llevarme a una escuela armenia. A partir de que me llevó a una escuela armenia, yo comencé a ir a la escuela armenia a los 2 años y estuve hasta los 12 o 13. Y ese fue mi contacto principal en el Narcesian con la cultura. Ahí aprendí a escribir, a leer, aprendí todas las letras armenias. Nosotros teníamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía todo armenio,
de 1 de la tarde a 5 de la tarde todo español. Entonces aprendíamos, teníamos 4 horas de lunes a viernes, todas las semanas, de idioma armenio. Y bueno, eso fue lo que teníamos historia, letras, todo. Y eso creo que fue lo que me acercó. Posteriormente del Narcesian pasé al Club Ramián aquí, con las distintas actividades. Y creo que al llevarme a la escuela fue el contacto con todo. Mis amigos armenios también, todos los conocí allí en la escuela, también aquí en el club. Y bueno, también la iglesia, nosotros, la escuela está pegada a la iglesia, está detrás de la iglesia, la escuela armenia, y íbamos todos los 21, íbamos a misa a la iglesia. Eso también me puso también en contacto con el tema de la religión. No me considero una persona religiosa, pero creo que la religión también esa es otra gran rama de la cultura armenia, la religión, que creo que es muy importante. Y bueno, también siempre me maravilló la arquitectura que tiene nuestra iglesia, y cuando fui a Armenia aún más, cuando conocí todas las iglesias y templos, también me sorprendió mucho. Sí. Te voy a preguntar sobre la comunidad. Perdón, que olvidé. Estoy pensando en la cosa que estás diciendo y olvidé mi pregunta, pero... sí, aquí está. La mayoría de sus amigos vienen de la comunidad armenia. Sí. No sé si la mayoría, pero sí mis amigos más cercanos son de la colectividad armenia. Hay algunos con los que soy amigo desde los 2 años, que iba con ellos al jardín, hasta el día de hoy. Pero sí, creo que mis amigos más cercanos son de la colectividad armenia, con los que salgo de noche a un boliche o me voy de viaje, con los que veo por lo menos 1 o 2 veces por semana. Los veo aquí en el club o en otro ámbito, con los que más hablo por las redes sociales, con los que más interactúo. Sí, sin duda son los armenios, tanto varones como mujeres. Mis amigos más cercanos son de la colectividad armenia. Conozco a sus familias y ellos conocen a toda mi familia. Sí. Puedo saludar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, porque los conozco a todos, y ellos son los mismos. Es así, literal. Sí. Y después del colegio, fuiste a universidad. Sí. Sí, porque estás hablando de sus estudios y este proyecto que tiene con el alfabeto. Ajá. Y después de universidad... No terminé la universidad. Todavía. Probablemente ahora comience otra universidad. Estudié varias cosas. Luego de terminado el liceo, comencé a estudiar administración de empresas. Estuve 1 año, me di cuenta que no era lo mío, y luego comencé a estudiar diseño gráfico. Eso sí es lo que más me gustó. Y ahí comencé a trabajar también. También por primera vez comencé a trabajar en la radio armenia aquí en Uruguay, en Gomidas. Ese fue mi primer trabajo, creo, en la radio armenia, con todo el tema de las redes sociales y poder modernizarla un poco más, lo que era la radio, para hacer transmisiones en YouTube y bueno, las páginas web, Instagram, todo eso. Eso mientras estudiaba diseño gráfico. Luego dejé de estudiar diseño gráfico y comencé a trabajar, y ahora probablemente entre en una nueva carrera de relaciones públicas y gestión de eventos y otras cosas. Así que en este momento estoy por ahí, flotando, digamos, aquí. Sí. Y para hablar de su identidad, sienta como uruguayo, armenio, y también no sé cuál identidad tiene su madre, pero si puedes hablar de esa mezcla que tienes. Sí, yo creo que me siento tan armenio como uruguayo. La armenidad en mí está muy, muy presente constantemente. Tal vez por los lugares que frecuento, creo que está muy presente. Estoy muy pendiente también de las cosas que pasan en Armenia, todo. Y trato siempre de transmitírselo a mis amigos. Pero también soy totalmente uruguayo. Creo que porque
principalmente en mi etapa secundaria, luego de la escuela. Me hice un gran grupo de amigos de mi liceo, uruguayos, que ninguno es armenio, nada. Y ellos como que convivían también con lo que es mi armenidad. Yo dentro del grupo a mí me dicen el armenio. Siempre me piden que haga comida, siempre me preguntan sobre distintas cosas de Armenia. Y creo que me gusta mucho mi país, viajé por casi todo el país. Y, y nada, las costumbres, el mate, el asado que comemos aquí en Uruguay, chivito, todo lo tengo muy presente. El carnaval también, que es... aquí el carnaval es un carnaval muy particular, muy distinto al del resto del mundo, donde es un concurso bueno, que se expresa el arte muy distinto a como se hace en otros países. No es solo bailando y cantando, sino también con actuaciones, con críticas, con un montón de cosas. Que creo que bueno, esa es el carnaval, el fútbol también. Es algo que no está tan presente en Armenia, que lo tenemos muy presente aquí en Latinoamérica. Y bueno, creo que me siento tan uruguayo como armenio. No soy ni más uno ni más el otro. Soy ambas cosas. Sí, ¿y cómo puedes responder a las personas que piensan que integrar es que algo... déjame ver la palabra. ¿Cómo puedes responder a las personas que piensan que es mal integrar porque vas a perder algo de su identidad? Como sí puedes tener una mezcla sin perder algo de su identidad, los dos lados, pero ¿cómo puedes responder a eso? Que me sienta más armenio que uruguayo, digamos, en caso de que me sienta más armenio que uruguayo, o al revés. Sí, como para explicar que en los Estados Unidos, si hablo con armenio, con estudiante o amigo que son armenio, latino, lo que sea, ellos nos sientan, yo tampoco nos siento como americano. Es algo diferente porque uruguayos tienen una cultura y americano es más difícil. Pero la mayoría de personas con quien hablo no quieren decir que son americanos o tienen una mezcla porque hay como miedo de integrar o tener una mezcla porque piensa que ahora su identidad es más débil, que vas a perder algo que no es tan poderoso. Te entiendo. Yo creo que eso es principalmente por cómo somos, por la historia que tuvimos los armenios. El armenio durante todo desde el 1900, bueno, durante mucho tiempo estuvo acostumbrado a sufrir, a querer que lo exterminen, a querer quien sea el enemigo externo, como que quería exterminar la cultura. Y creo que eso es lo que nos hace querer no querer negarlo nunca, como que nunca niegues que sos armenio para que no gane el otro, entre comillas. Creo que eso puede estar metido en la cultura del otro. Pero eso no impide que uno no pueda sentirse parte de otra cultura. Mismo porque creo que es parte de la gran mayoría de los armenios que viven en la diáspora. Todos tienen dos culturas. La cultura del país en el que naciste y la cultura de tu familia, de tus raíces. Creo que tranquilamente pueden convivir siempre, y antiguamente era, creo que más contundente esa rispidez. Pasaba de que una persona no quería que su hijo se case con una persona que no sea no armenia porque lo veían como un tabú. Le pasó a mi abuelo se casó con mi abuela, no es armenia, y al comienzo de su relación su madre no quería que estuviera, no la quería mi abuela, la escupía cuando entraba a la casa, la escupía, le decía que se fuera, no la quería, la insultaba, le decía casti y un montón de insultos en turco, creo que eran, para que se fuera. Mi abuelo no le importaba lo que le dijera la madre, siguió estando con mi abuela, tuvieron su primer hijo y a partir del primer hijo la empezó a aceptar un poco más a mi abuela, hasta que finalmente mi abuela es en el ámbito de la comida es una armenia más porque aprendió de su suegra, aprendió todo lo que es la cocina.
Y creo que de a poco se fue cambiando. Creo que de a poco va cambiando y cada vez se va aceptando más eso de tener dos culturas, me parece. Dos identidades. Que tal vez tampoco la llamaría dos culturas distintas. Es tu cultura. Tu cultura es ser parte de una cosa y ser parte de otra. Muchas veces pasa de que hoy en día muchos jóvenes no comparten, yendo directamente a las redes sociales, que es lo que se usa hoy en día, no comparten distintas cosas sobre, sobre Armenia, algo que esté pasando en Armenia, porque habían, por ejemplo, habían subido vamos a algo concreto, subir una historia en Instagram de un día estar en un boliche bailando con tus amigos aquí en Uruguay y al otro día subir una story de que en Armenia pasó un bombardeo en Artsaj o lo que sea, y muchas personas decían, ¿cómo puedes estar compartiendo algo de Artsaj y al otro día estar bailando en un boliche, celebrando? Y que no entendían, muchas personas armenias, ¿no? No entendían cómo podés compartir algo y al otro día estar bailando. Y es nuestra vida es así. Estamos mirando hacia Armenia, viendo todo lo que está pasando, pero a la vez estamos viviendo acá y tenemos nuestras realidades, nuestros amigos, sí, nuestra vida. Entonces es una cuestión de equilibrio y de convivir. Somos las dos cosas. Podemos estar un día llorando y otro día bailando, y así vivimos, básicamente. Sí. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la comunidad armenia en Montevideo, en Uruguay? El primero que te había dicho, para mí, principal, poder mantener el idioma. Creo que es la falta más grande que tiene la colectividad aquí en Uruguay. No sé si va a ser posible que cada vez más personas puedan hablar el idioma. Y después desafíos, poder colaborar con Armenia desde la diáspora. Creo que el principal problema que tenemos los armenios es que nos cuesta un poco unirnos para poder ayudar, ya sea dentro de nuestra colectividad como con otras colectividades. Hay algo que tienen los armenios, que es su diáspora, que no lo tiene ningún otro país en el mundo. No hay otro país que tenga una diáspora tan grande como la de Armenia y que esté conectada. Por ejemplo, los judíos, sí, hay muchos judíos por todo el mundo, pero no viven como vivimos nosotros dentro de cada colectividad, esa unión, digamos, y el conocimiento de todas las personas. Si podemos lograr aprovechar toda esa diáspora que tenemos, de poder unirla para ayudar a Armenia, porque Armenia no es un país que tenga ningún tipo de valor en lo que hoy el mundo, por lo que el mundo se mueve, ningún poderío de nada. Creo que si logramos eso, entonces para lograr eso cada colectividad tiene que trabajar en su nicho, dentro de su colectividad, con su país, para poder ayudar a Armenia de a poco, ¿no? Uruguay creo que comenzó a hacerlo hace muchos años, pero cada vez puede lograr menos. Comenzó en el año 65, diría yo, comenzó entre comillas, en el año 65, cuando fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. Eso a nivel político influyó mucho, porque eso inspiró a que el resto de las colectividades del mundo pudieran reconocer el genocidio armenio al ser pionero e impulsarlo desde un inicio. Uruguay estuvo muy cerca de ser uno de los primeros, el primer país en reconocer a Artsaj, pero no lo logró. Creo que si se trabaja con ese ímpetu que se trabajó en 1965 se puede lograr. Se está trabajando, pero cuesta mucho más. Tal vez también influya el cambio que hay en el mundo, de que hay distintos poderes que no había antes, que hay ahora, que eso influye mucho más. Pero bueno, ese es algo en lo que tiene que trabajar la colectividad acá en Uruguay, principalmente. Eso a nivel político, después a nivel cultural, lo que te decía del idioma. Y creo que el resto, o sea, se maneja bastante bien Uruguay, por el hecho de que hay muchas personas que viajan a Armenia todos los años,
conoces grupos que van constantemente a visitar Armenia, vuelven, muchos se quedan y no quieren volver. Creo que en eso está bien rumbeado, pero bueno, creo que eso sería. Sí. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? Y que para Armenia, país allá, yo te diría que qué difícil, qué pregunta difícil. Sí. Que tenga paz, eso es lo principal. Que tenga paz tanto interiormente como hacia afuera con sus vecinos, cosa que es muy difícil, pero bueno. Creo que eso es lo principal. Ya. Que tenga paz y que pueda mantener la cultura, poder, como lo hizo desde hace tantos años, poder seguir manteniendo esa cultura de forma pacífica y no sufriendo como lo viene haciendo desde 1915. Nada, eso. Sí. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? No, gracias a Rerouter por hacer esto. Creo que hace falta. Uno cuando quiere buscar distintas cosas de otras colectividades, no encuentra hoy en día en internet cosas concretas y cosas generales, pero no. Y creo que esto va a ayudar mucho, tener los testimonios de cada lugar, poder nosotros de acá ver los de allá ver los de acá. Creo que es muy bueno y gracias por hacerlo. Gracias a ti.